Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal, Marcos? Encantada de tenerte en Es- nuestro canal. Gracias, un gusto hablar con ustedes. La verdad que me despertó algo, una vocecita como diciendo, comunicate con las chicas porque a ver dónde están y wow. Bueno, la cuestión cuál es, estábamos hablando sobre el tema de la información y por qué y cómo escribir los libros. Eh, Puntualmente se dio algo muy particular. Si bien yo tenía hace muchos años intención de escribir lo que me pasaba, pero era con respecto a lo espiritual, por las comunicaciones espirituales que tenía en mi familia, porque mi mamá y mis abuelas y mucha gente más eran medium. Vaya. Eso quedó ahí porque en su momento, bueno, yo lo explico, en su momento no podía escribirlo porque la humanidad no estaba preparada para eso. Yo escribí algo de eso, yo estaba re chapa. Sí. Pero se dieron tantas cosas, películas, libros, la gente ya empezó, dije, este es mi momento. Porque justamente hay dos científicos que demuestran de que cuando uno muere, el alma se va, no saben dónde se va, pero se va. Ellos lo pudieron corroborar. Yo dije, ya está. Y científicamente está, Mi esta es mi momento, base ¿no? para decir sí, para decir, acá, ahora despego yo. El ¿Y qué pasa? despertar de la conciencia. Sí. ¿Y qué pasa con los libros? Hay una particularidad de los libros. Yo con los libros empecé a hacer el índice. Ujú. Y esto fue así. Capítulo uno a ver, tan, capítulo 2 tan, capítulo 3 tan. Como que, de hecho, yo a todos les digo, ¿quiénes somos? No sé de dónde saqué el título. Tengo la más pálida idea. O sea Es que algo, fue canalizando entonces también, quizá. yo creo que hay alguien que me estaba soplando, pero Ay, yo guau. doy fe que es eso. O sea, Es que sí, está, desconocimiento más lo que más lo que me tiran, porque no puede ser que yo en cuestión de minutos ya tenga el índice de todo el libro. Es una No. locura, es una locura. ujú, Y después empezar a escribirlo y qué sé yo. Y fíjense en algo muy importante que yo me sorprendo de, no es que yo sea de mí, pero me sorprende lo que terminé haciendo. En mi primer libro explico por qué tenemos que vibrar en amor. Eso es claro. Lo demuestro porque yo lo puedo ratificar con respecto a lo energético. En el segundo libro, El despertar de la conciencia. ¿A quién meto? Al mensaje de Jesús, a Jesús y a los hermanos del espacio. El tercer libro es Vivir amor, bueno, che, ya le expliqué todo lo otro. Elegí vos cómo querés vivir. Y cito ujú, aparte a Jesús y a Kutumi por los mensajes que ellos dieron. Mensajes que en realidad, para mí Jesús, ya cuando vino ya estaba, o sea, iniciaba el plan acá. O a lo mejor lo inició antes, pero esto fue una bisagra, ¿me entienden lo que les digo? Jesús ya ujú. sabía lo que estaba haciendo, porque sabía que iba a pasar esto ahora. Sí. ¿Entienden lo que les digo? Lo veo a Johanan Díaz que hay una, si quieren después les paso el video, es una entrevista con Azcúa, me parece, Alberto Azcúa me parece que es un mexicano. Ah, sí, lo conozco. Me he visto un montón de vídeos Hace de una, él, conf- sí. hace una conferencia y cuando a Ujú, la hora de ese video, a la hora, él explica el signo del tetragramatón. No ujú. sé si lo conocen ustedes. No, eso no me acuerdo. Si lo he Es visto, no. Tenía- una, es una Sí. estrella en realidad que lo que representa es el sistema solar, Ajá. nuestro sistema galáctico. Y saben lo que pone en las láminas, lo pone de un lado a Jesús y del otro lado pone a un representante de los hermanos del espacio. Y el tipo este dice, en realidad el plan era la conciencia. Cuando dijo eso, yo dije, fa, ¿de dónde mierda saqué yo los libros? ¿Cómo puede ser que esté todo tan vinculado? sí. Y nada es Sí, casualidad. O sea, Y yo nada es casualidad. no soy un bocho, no soy un bocho, no soy un bocho. ¿Entienden lo que es les digo? sincronicidad y está todo conectado. Y Terrible, yo dije, además hemos entrado ya en ese ciclo que viene todo rodado. Y bueno, aunque ahora estamos pasando un poco mal y tiene que ser así, pero será para bien.
Y luego el tema de los libros que estaba comentando Luna, que son canalizados la mayoría, también lo dicen con la música. Los grandes como Mozart y los grandes compositores también dicen que canalizaban, o sea que quizá muchos artistas, incluso, mira, hablo de científicos, de Tesla, yo creo que Tesla era un ser muy especial también y que canalizaba, también lo creo. O sea que realmente estamos más conectados de lo que ni siquiera nos podemos imaginar. Hay una premisa básica que en los libros que yo leía, que están más vinculados con el espiritismo, con lo espiritual, donde, ¿qué es lo que se dice? Todo lo que está inventado acá ya está inventado en realidad. Al que yo haya descubierto algo, yo dije, yo soy el inventor, no, papi, a vos te dieron la información para que vos lo desarrolles, ¿me entendés? Eh, Sí, imagínense los hermanos del espacio, a los hermanos del espacio les pasa exactamente lo mismo, a ellos también les suministran información, acorde a su evolución, sí, ¿entienden? Entonces, eh, sí, todo está comunicado, conectado. y depende de la percepción de las personas. Es que dicen que cuando falleces, hay gente que ha tenido que ha fallecido y ha vuelto a la vida, que ha tenido esa experiencia. Hay un momento en que lo saben todo. No sé con qué te conectas con la conciencia universal o no sé cómo se pueda definir, y que lo sabía absolutamente todo. Pero al volver a la vida, vuelves a, claro que aquí abajo si lo supiéramos todo, no sufriríamos ni podríamos experimentar el dolor y ponernos a prueba. O sea que en cierta manera también yo creo que sí, que estamos conectados. Lo que pasa es que no lo recordamos. Pero en realidad, vos es que yo creo que serviría, de hecho dicen que en las 5D vamos a recordar muchas cosas, Ujú. pero lo importante en realidad, considero yo que es el saber para qué estamos. Ahí está la cuestión de la conciencia. ¿Para qué viniste vos acá? Entonces, eso lo explico en el último libro, lo explico bastante claro. ¿Para Ujú. qué viniste? Vos elegís si querés evolucionar o no querés evolucionar, ¿entendés? Entonces, sí, vos podés tener regresiones, yo tuve regresiones eh, conscientes que me hicieron, bueno, ahí explico un montón de cosas y ustedes habrán tenido también otras experiencias, pero si sos consciente de el para qué estás acá, Mm. eh, y qué elegís para tu ser, vieron que, mira, de hecho, recién estaba contestando porque ahí dejé en un medio de comunicación algo, un comentario, donde un chico hace, eh, ante una protesta pacífica de veganos, él les come una hamburguesa delante de la cara, una pavada. Entonces yo le explico, agrego un poco el tema de la conciencia y ya ¿qué te tiran? Me dice, ustedes que se creen superiores, no somos superiores. O sea, ellos no van a entender eso y yo le terminé explicando, a ver, si el ingeniero si la persona estudia para ingeniero, va a ser ingeniero. Si el kiosquero, ¿sí? Se ocupa en trabajar su interior, va a ser kiosquero. ¿Quién es mejor, el kiosquero o el ingeniero? Ninguno de los dos, pero los dos eligieron distintos caminos. Eso Claro. es. Pues, Dicen que realmente que somos fractales de Dios y que venimos aquí, Dios nos manda aquí para experimentarse a sí mismo. Pues experimentamos la vida y nos ponemos a prueba. Es una experiencia de Dios. Somos parte de Dios. Eso es con lo que yo resueno y en lo que creo. Estoy convencida. Es una pena que no recordemos un poquito, pero bueno. Luego hay yo gente que creo dice, sí, que sí, sí recordamos. Lo que pasa es que no tenemos el tiempo ni la manera de hacerlo, porque nos han arrancado completamente de lo que somos y eso nos ha hecho perder eso que nosotros somos realmente, ¿no? El tema de la telepatía, el tema de aprender a meditar y aprender a conectar con en otras partes o con otros lados o con otros mundos. Esas cosas nosotras las podemos y las sabemos hacer, pero como nos han hecho creer siempre que es mentira, al final estamos como perdidos. Yo definiría en este momento a la humanidad completamente perdida. Perdida sí, porque estamos viviendo una realidad
que nos han impuesto, que nosotros no somos así, y dentro de nosotros tenemos esa necesidad de ser. De encontrar el camino de vuelta, ¿no? A nuestro origen. Sí. Mira, Eso es. yo le voy a contarle algo que es mi interpretación en mi primer libro. Yo, en el capítulo 6, yo hablo de elevar la vibración, justamente trabajando el tema del ego y de las emociones negativas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le dije recién que dicen que en las 5D vamos a recordar? Porque ahí vamos a ser un poquito más sutiles. Nuestra vibración va a ser un poquito más elevada. ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Tenemos facultades que están apagadas. A ver, que yo pueda percibir la energía. Piensan que es porque es algo más, es que yo soy el argentino iluminado. Bueno, no. Quizás se me otorgó la posibilidad, quizás. Pero para mí está muy vinculado con la cuestión vibracional y la evolución del ser. Entonces, es lo que decías vos, Luna. Yo pude tener telepatía, pero telepatía real con otro ser humano, yo lo explico en mi segundo libro. Escuché el pensamiento. ¿Entienden lo que digo? Fue la primera vez que escucho un pensamiento telepático. Está bien, yo estaba medio entre dormido. En fin, tenemos muchísimas facultades. Somos como un diamante en bruto, pero tenemos que estar puliéndonos. Si no nos pulimos, no vamos a brillar. Y ahí está el Sí. trabajo interno. ¿Entienden lo que digo? Luego, también es cierto que nos están contaminando con los alimentos, con la pasta de dientes, con el flúor, en el cielo, con los chemtrails. O sea que es que tenemos la glándula pineal totalmente calcificada. Entonces yo a veces me imagino mi glándula pineal y que estoy ahí con un cincel limpiándola y quitándole la... Sí lo hago a veces, digo, hago ese ejercicio, ¿no? Digo, mejor funciona, digo, no pierdo nada. Y yo me imagino ahí su vida pequeñita, ahí, porque eso es muy pequeñito. Pero yo me la imagino muy grande, ¿no? Y limpiándola y pam, pam, pam. Y digo, bueno, si Mirá, funciona, pues mira. cuando yo me di cuenta, cuando yo era vegetariano, me di cuenta que en las galletitas había animales. Yo digo, no puede ser que en las galletitas haya animales. Sí. Hay grasa refinada. Ah, Entonces yo digo, a ver, estas galletitas son muy pocas las cosas que no tienen animales. Casi vaya. todo tiene animales, casi todo tiene animales. Entonces, hoy te das cuenta que vos estás comiendo o alimentándote de esa energía o vibración que fue dolorosa, que fue eh, de todas las emociones, discriminada, maltratada, lesionada, hasta matada, para que otros puedan comer. Es una locura. Y eso uno lo va absorbiendo. Entonces, ¿qué vamos a elevar la vibración si estamos comiendo cuestiones que no nos otorgan energéticamente cosas? Distinto que una manzana, qué sé yo, te la comes y la manzana sigue teniendo energía. Vos Está estás claro, sí. nutriendo esa energía. ¿Entienden lo que les digo? Sí, la Eh, alimentación es muy importante. Y comer a tus hermanos para... Yo reconozco que soy carnívora todavía, como pollo y alguna vez como pues, algo de cerdo, como poca Sí. carne, pero tengo ahí un conflicto porque yo adoro a los animales, he tenido siempre gatos y perros y para mí son mi familia, los adoro, los amo a todos los animales del mundo. Y tengo un conflicto porque sí, o sea, yo sé que algún día lo lograré, pero hoy por hoy el cuerpo, como lo tengo acostumbrado, me pide carne de vez en cuando. Pero bueno, entiendo que por supuesto que todo es vibración y en la medida que tú te comes a un animal muerto, asesinado, con dolor, pues eso, claro, no tiene que ser a nivel vibracional, pues claro, eso no te va a ayudar a mantener una vibración ¿sabés lo, elevada, ¿no? sabés lo que considero yo, Rosa? Es una cuestión a nivel de conciencia. Porque yo me pasa exactamente lo mismo que vos. Yo había leído cuando era más chico uno de los libros que hablaba de- que decía, si se puede ser vegetariano mejor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te decía? Pero nacemos, por algo nacemos, en un mundo carnívoro. Entonces, si no podés, bueno, es como que te decía, bueno, no te lo decía el autor, pero decía, si vos buscas por ahí, lo vas a lograr. Entonces,
a mí me pasó que yo de un momento a otro dije, no puedo comer más carne, mm, no puedo comer más carne. Entonces me dijeron, che, bueno, dejá las rojas y seguí con las blancas y después, bueno, voy a probar. ¿Qué? Me metí un pedazo de pollo. mm. Para mí es un asco. ¿Por qué? Porque es como si yo no conozco tus dedos. A ver, mostrame tus dedos, Rosa. Mira qué lindos dedos que tenés. Si me agarro un Gracias. dedito tuyo y te lo mastico. Que sí, No que es que sí. no es que me dan asco tus dedos, pero tenés unos dedos hermosos, pero me da impresión, ¿entendés? Porque digo, estoy comiendo los dedos y como yo lo hablo, a un hermano espiritual Sí, en el cuerpo de un animal o en el cuerpo de un humano. A ver, sí. si yo estoy muerto de hambre, y bueno, dame tus dedos. Me los como todos. Ya, entonces, hay que llegar a un extremo ya de supervivencia, ¿no? Totalmente. Primero estoy yo. Pero Mm. digo, ahora que hay muchísimas cosas, yo digo, soy consciente de lo que estoy comiendo y me estoy metiendo en la boca. Y eso que cuando hago asado acá a mi familia, porque son carnívoros también, a mí se me hace agua en la boca. Del olor, claro. Es muy loco, se me hace Mm. agua en la boca, pero no puedo meterme la carne en la boca. Es un asco para mí. Lo entiendo. Entonces, Porque yo cuando como tengo mala conciencia. Por ejemplo, cabrito no puedo comer, ni cordero, porque me siento horrible. Y bueno, hay carnes que ya no puedo. Pero rojas no he comido casi, no recuerdo. En mi casa tampoco roja no he comido apenas en mi vida. Pero yo sé que algún día llegará un momento que me plantaré y diré, sí, pero sí, por ser consecuente conmigo misma, porque yo adoro a los animales, entonces comérselos, porque no hay diferencia de un perro a un cerdo o un pollo, es que no, son animalitos, es que no, y fíjate, las aves son muy inteligentes también, o sea que fíjate qué raro que es el ser humano. A lo mejor una persona, no sé, le puso un palazo a un perro en la cabeza, suponete. Todos, no, maldito, ojalá que te mueras, va. Y va a la casa y se come un animal. Estamos todos locos. pura Sí. Bueno, contradicción. porque Lo que lo pasa es que y bueno, totalmente. está tan normalizado y tan integrado en nuestro día a día que no No, le Es, vemos lo que hay detrás de todo eso, porque yo estoy segura que si mostraran la realidad y viésemos lo que hay detrás del comer carne, la mayoría dejaría de comer carne. cómo mueren cómo viven esos animales y cómo no, mueren. no dejarían de comer. Le da un poco de, wow, ¿qué es lo que le pasa? Pero después cuando le agarró el hambre y está Ya, la milanesa deliciosa con el puré, y bueno, está bien. Y a los 2 días se olvidaron. O sea, el proceso de conciencia te lleva más allá de eso. Ya te digo, sí, Es que es un proceso sos también consciente de lo que estás comiendo. sí, ¿Entiendes? eso es. sí. Y del amor que sientes hacia esos seres. Totalmente, totalmente. Porque el amor llega a un momento que ya te impide. Yo hubo una época que ponían por el Facebook vídeos de cerdos, de gente que tenía como mascotas a cerdos. El cerdo es un animal inteligentísimo, cariñoso y bueno, y yo veía eso y decía, pero ¿cómo puedo comerme yo? Y bueno, si ya he dejado casi el cerdo, ya es casi que dices, pero ¿cómo puedo comer a este animal? Somos caníbales, porque no hay diferencia realmente, Y no hay bueno, diferencia. pero justamente cuando, bueno, yo ahí publiqué una foto mía llorando y otra que estoy ahora. Eh, Cuando lo que pasa es que cada caso es un caso particular. Mi despertar yo creo que fue fascinante, fascinante, porque te sensibilizás, te hermanás con los otros, con el otro, con el animal. Ujú. ¿Entiendes lo que te digo? Por eso después te empieza a resonar muchas cosas, como decía Jesús, amados los unos a los otros. Tiene razón el tipo, tiene razón. El tipo lo tenía reclara para andar diciendo esas cosas. Pero, y es como decir, si yo tengo tanta hermandad con los otros, ¿cómo te voy a estar comiendo? Sabiendo que y ahí por eso yo claro la diferencia entre el despertar espiritual y el despertar de conciencia. Teniendo el despertar de espiritual, vos sabés que los seres que estamos en esta dimensión física provenimos
de la dimensión espiritual. En distintas moradas, porque y es como lo explico en mi último libro, ahí se vincula así pues, las cuestiones frecuenciales, ¿entienden? Imagínense, yo no creo que estoy en el plano espiritual, estaría con el arcángel Rafael, el arcángel, ¿entienden? O estaría con un violador y asesino que le encanta matar. No, estaría en mi frecuencia vibratoria. Entonces, pero aún así, y sabiendo que todos igualmente somos hermanos espirituales, que estamos en cuerpos físicos, en este caso el del animal, y sabiendo que yo también puedo haber sido un animal, digo, ¿cómo lo voy a estar comiendo? ¿Cómo voy a estar comiendo el cuerpo? Entonces, a mí me resuena mucho eso. Claro. Por eso que ya no puedo comer más. Pero Que bueno, realmente. es una cuestión de conciencia, pero no porque no seas consciente vos, Rosa, sino porque vos ya tenés el cariño al animal. Pero bueno, es justamente trabajar todas estas cuestiones. Yo no fue de un día para el otro y dije, ya tengo el despertar. No, yo como lo explico en mi segundo libro, ya les digo, lo mío fue muy fuerte en el sentido de que le decía a mi mujer, hay algo que necesito encontrar y no sé qué es. Era muy loco esto. Y ahí está también lo perceptivo, decir, dale, dice, tenés que buscar. Y después cuando me llamaban por mi nombre, que a vos, Rosa, me contaste, hicieron Marcos, creo que fueron 3 veces un hombre, y ya cuando fue la voz de una mujer dije, pará. Si me está llamando una mujer es otra cosa esto. Pero es muy loco que te despierten llamándote. Y no te pasó a vos o a mí, le pasa a cientos de personas. Por eso yo tengo un reel que dice, si te están llamando por tu nombre, comunícate conmigo que te regalo los libros, qué sé yo. Pero es justamente porque es tu momento del despertar. Es hora. Entonces, elegí vos qué hacer. Ya te tiré la puntita. A ver, ¿qué querés hacer? ¿Empezar a trabajar tu interior? ¿Empezar a conocerte más? ¿O seguís paviando, yendo al shopping, comprando cosas? Salió una cartera, chicas, la última de todas. Podés poner celular, no, una cosa, ¿me entendés? Entonces cada uno elige. Y nadie es a ver, es como, qué sé yo, como que 2 personas, no sé, tienen que jugar una carrera, atletismo. Y hay uno que se entrena, y el otro, qué sé yo, va a pescar, a cazar con los amigos, se va a tomar la cerveza, qué sé yo. A la hora de correr, uno va a correr más rápido, Claro. pero porque está entrenado. Y el otro ni le interesa la carrera. Corre vos. ¿Yo voy a correr 1000 metros? No, papá, me quedo viendo Instagram. Sí, yo lo comparo, eso es como, comparo los niveles que hay aquí en la Tierra, que deben de ser muchísimos, a nivel vibracional y de frecuencias, como una escuela, ¿no? Donde cada uno está en su curso, digamos. Los hay que están en jardín de infancia, otros están en preescolar, otros están ya en primaria y quizá otros ya pues estén más avanzados. Y por eso yo creo que aquí hay personas pues de todos los niveles. Creo que hay muchos. Más, no solo tercera y cuarta dimensión y quinta, sino que dentro de esa manera de definirlo, yo creo que hay muchísimos grados de desarrollo. Totalmente, estoy de acuerdo. Y, y bueno, cada uno tiene que seguir su desarrollo y tampoco pasa nada, porque tú cuando ves a un niño del jardín de infancia no dices, oye, mira qué tonto, qué burro, no sabe. Es un bebé que está aprendiendo. Pues yo creo que los seres humanos es igual. Aunque yo reconozco que cuando veo a la gente embrutecida me da un poco de coraje y se me olvida este razonamiento. Digo, mira que serán burros, porque los ves tan brutotes pero es que es así, pero hay que pensar que realmente están en el punto que tienen que estar, que están en su evolución y hay que aceptarlo y a veces no es fácil. Rosa, ¿por qué te pensás que
que los hermanos del espacio no vienen acá a decirnos, bueno, chicos, vámonos a la nave nodriza. Porque también están esperando que nosotros aprendamos cosas. Claro, claro. ¿Me entiendes? Yo eso lo tengo clarísimo. Como si vos al bruto le decís, Mm. no es tan bruto, pero las cosas son así, y te va a mirar como diciendo, no te va a entender. ¿Cómo le explicás a una persona tales cosas cuando su coeficiente o su conciencia están en otra cosa? No le permite, no, claro que no. No, es una cuestión de desarrollo espiritual y eso lo da la experiencia de la vida. Yo creo que yo me considero un alma vieja, no sé cómo lo sé, pero lo sé, tengo esa certeza, igual que vosotros lo sois. Entonces, esto es una cuestión de experiencia, yo no sé las vidas que he vivido, me gustaría saberlo, bueno, conocer algunas. Por eso el tema de la regresión me atrae mucho. Mm. Pero es así, se aprende como en la vida, con la experiencia, aprendemos en esta vida, pues imagínate todas las vidas que llevamos atrás. Mira, yo te explico algo importante. Lo mío nace otra cosa instintiva que es maravilloso. O sea, de dónde saco yo todas estas cosas? La cuestión de la evolución para mí es importante y yo considero que venimos a evolucionar. El karma te permite evolucionar y generalmente el karma te hace ver las cosas y generalmente por sufrimiento. ¿Pero por qué por sufrimiento? Porque no entendés qué es aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? Cuando entendés qué es aprendizaje, el sufrimiento es distinto. Ujú. Entonces cuando yo comienzo todo esto, yo digo, bueno, está bien, está bien. Si tengo que sufrir, sufro. Pero también quiero aprender por mis propios medios. Entonces fue ahí donde yo agarré y dije, me voy a conocer por mí mismo, voy a trabajar mis emociones negativas. Dos caminos distintos. De hecho, de hecho en Instagram vi a una mujer un reel que también hablaba de lo mismo. Entonces, son dos caminos distintos. Y es lo que decís vos. La vida te enseña y vos aprendes. Las dos cosas son aprendizaje. Yo estoy justamente dando un curso de hipnosis donde te dice que si empezás a trabajar tus cuestiones internas y empezás a aprender, empezás a darte Interesante. cuenta, ellos lo que consideran es que minimizás el karma, porque ¿qué es lo que te hace el karma? Es que vos aprendas. Entonces, es un camino espectacular porque vos vas aprendiendo y aparte vas minimizando tu karma. En El definitiva, sufrimiento, ¿no? Se minimiza cuando tienes ese pero pensamiento, ¿no? sufrimiento equivalente a aprendizaje. Claro. Porque la cuestión es el aprendizaje. Lo que pasa es Ujú. que se me murió mi mamá a los 20 años, que fue real. Si yo hubiese tenido otro tipo de conciencia, hubiese sido lo peor de mi vida. Ujú. Me hubiese bloqueado el chakra del corazón, hubiese estado triste, bla, 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 bla. Yo hubiese considerado que eso fue un aprendizaje, y de hecho fue un aprendizaje porque yo tuve que lavar platos, tuve que hacer cosas, y yo lo consideré como un aprendizaje, Ujú. y me di cuenta cuál fue el sentido realmente de eso. ¿Entienden lo que les digo? Hacer- Hacerte Entonces, más fuerte, ¿no? no, ap- Aprender a valerte por ti mismo, igual también, no sé, tal cual, es aprender a la realidad de otra forma. Y no estar triste, llorando, conectándome con ella con sufrimiento, donde le transmito, porque ella está en un cuerpo energético, sino que yo le agradezco a ella por haber desencarnado y por darme la posibilidad de que yo ahora esté aprendiendo. Miren dónde estoy ahora. ¿Entienden lo que les digo? ¿Cómo te cambia la mirada sobre el mismo objeto? Perdón, cómo tener distintas miradas sobre un mismo objeto. Entonces Sí, uno total. elige si quiere sufrir o quiere aprender. Y cuando ya te internalizaste en decir el sufrimiento es aprendizaje, ya no te duele tanto. Y entonces te das Claro. cuenta, ¿qué estás aprendiendo ahí? ¿Bien? Pero yo sí que creo que las almas viejas tenemos más callo, digamos, o más capacidad para canalizar las experiencias traumáticas de la vida. Porque quizá haya almas que no tengan esa fuerza, esa experiencia y se vengan abajo. Entonces, eso es bueno, es lo que yo pienso.
que si tú has tenido muchas vidas y lo has experimentado mucho, tienes un alma fuerte, que se va a enfrentar a sufrimientos muy grandes y los va a poder superar. Es lo que yo pienso. No sé si siempre sea así, pero yo creo que es muy importante. No sé, ¿tú qué Sí. opinas, Luna? ¿Qué opinas, Luna? Sí, no sé, yo creo que al final es que yo el aprendizaje que tengo también para mí es muy, muy heavy, porque yo desde muy pequeña hago cosas que mucha gente no me las puede explicar y gente que sabe. Entonces, yo creo que a mí, por mí misma, por mí sola en una vida, no me da tiempo saber todo lo que yo sé desde que soy pequeña y no sé por qué lo sé. Exacto. Simplemente lo sé, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un cúmulo de vivencias, de situaciones, de aprendizajes, de que se han ido acumulando y en esta vida y en las que puedas llegar a tener esa carga, ese aprendizaje ya lo tienes grabado. Y tienes callo, que digo yo, y aguantas. Aguantas los embates de la vida mejor. Aunque tengamos momentos bajos, claro, por supuesto, porque somos seres humanos. Pero sí que tienes una fortaleza que dices, ¿de dónde saco yo esta fuerza, no? Cuando te ves en situaciones de peligro, y bueno, yo me he visto en situaciones que me han atracado un par de veces con una tranquilidad y una serenidad y hasta algún intento de violación y me he defendido con una que dices, ¿cómo es posible que no me haya asustado, que no me haya bloqueado? No, con una tranquilidad, pues me he defendido, o bueno, cuando me han atracado estaba muy tranquila, le he dicho, toma, toma lo que llevo, tal. Una vez no llevaba nada más que chatarra, pero le hubiera dado lo que llevaba. Pero luego dices, luego ya, cuando ya pasa la situación, ya me vienen los nervios pero el momento, una tranquilidad y una calma que dices, ¿de dónde saco yo? Pues el estar así, ¿no? O sea, en momentos pues donde se supone que sale tu instinto de supervivencia y te puede dar por cualquier cosa. Pues yo me he visto en situaciones y he dicho, vaya, pues digo, ¿y esto? ¿Cómo es posible, no? Esta serenidad y esta calma. Digo, ¿de dónde sale eso? Eso sale solo de vidas, de muchas vidas, de mucho sufrimiento y muchas experiencias, pienso yo. Si se pudiera saber los años que tenemos no solo de aquí, ¿no? ¿Cuántos años tengo? ¿Tienes 3.500 o sería una pasada, ¿no? Por eso me gusta mucho lo de la regresión y yo también quiero estudiar regresión. No solo para saber quién he sido en vidas pasadas y recordar un poco, sino también para utilizarla para sanar a otras personas como terapia. Me parece muy interesante, porque traes de otras vidas también traumas, fobias, miedos, y bueno, pues puedes ayudar a la gente, es muy bonito también. ¿Qué te iba a decir, Marcos? ¿Y tú cómo empezaste desde niño? Ya dices que en tu familia ya en cierta manera, lo has experimentado desde muy niño. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezaste a descubrir? Discúlpame, antes que nada te digo, ¿leíste el libro de Brian Weiss, La vida de muchos maestros? Sí, ese libro fue un hito en mi vida. Claro. Yo tenía 30 años y me lo he leído varias veces, ¿eh? Y fue Eso, brutal, brutal. eso Un antes y un después. totalmente, sí. Sí, sí. Yo tuve la suerte, y en realidad no sé si decir la suerte, todo tiene una causa, de que nací en una familia donde mi mamá era medium. Entonces, ya en mi familia, en mi círculo íntimo, yo lo que hacía era, teníamos reuniones, rezábamos, leíamos, hay un libro que se llama Minuto de Sabiduría que te permite dar fragmentos muy altruistas, y además mi mamá tomaba seres ahí. ¿Entendés? Imagínense, yo era chico, para mí ¿Tomaba? es como que los seres se manifestaban en el cuerpo de mi mamá. Ella es Ah, eh, era medium. medio imparlante. ¿Vieron la película Kardec por Netflix? Kardec se llama. Sí, sí, me encanta también.
Y me he Bueno, leído los dos libros de Kardec, el de los espíritus y el de los mediums. bueno, en Sí, la película, en la película te lo muestra como es, o sea, y mi mamá era medium parlante y habla otro ser en el cuerpo de mi mamá, es muy llamativo. Entonces vaya. yo ya entendía de que cuando uno desencarnaba no moría, sino que seguía Ujú. viviendo, ¿me entienden? Entonces ya ese despertar espiritual yo ya lo tenía de chico, entonces imagínense en lo que me facilitó muchísimo. Claro. Menuda experiencia tan importante, tan chula. Zarpado, muy zarpado. Ujú. Está en realidad todo relacionado con este tema del despertar. Ujú. Ya al despertar vos te das cuenta, somos energía, ¿cómo puede ser que seamos energías todos? ¿Cómo puede ser que estemos emanando energía? ¿Cómo puede ser que el mundo sea energía? Entonces, y te hablan del ser interior, que nosotros estamos vinculados con nuestro ser interior, bueno, y ahí se te abre sí o sí la capocheta, es así, así. Así es. Ujú. Bueno, ya estás grabando, ya estamos, Sí, sí, estamos, estamos cancheros. estamos. Luna, tú también, tú empezaste con tu abuela, ¿no? ¿Eh? Tú empezaste con tu abuela también. Sí, sí, yo hasta los 4 o 5 años yo creía que mi abuela materna estaba viva. Yo la veía, jugaba con ella, y un día hablando con mi madre, yo tengo el recuerdo de que yo le estaba diciendo a mi madre que yo con mi abuela y ella me decía que no puede ser, que tú con tu abuela no puedes estar, ya deja de decir eso. Y yo decía que sí, joder, que está aquí. Y mi madre al final me dijo, no puede ser, si tu abuela murió, pues mi madre tenía 17 años cuando murió mi abuela, o sea, 3 años antes de que yo naciera. Yo no llegué a conocerla, sin embargo, la conexión tan brutal que yo he tenido siempre con ella ha sido increíble. O sea, yo he estado toda la vida teniendo la sensación de que se comunicaba conmigo, de hecho se comunicaba conmigo. Una Ya noche ves. en concreto recuerdo que estaba mi madre en peligro de vida, y yo me quedé dormida. Yo era una niña, yo intentaba hacer guardia para que no le pasara nada, pero yo me dormí. Y de repente escuché la voz de mi abuela decir mi nombre, pero de una forma, no era gritando, pero era como muy firme, pero suave, ¿sabes? Era como despierta, ¿sabes? Y le vi a ella, como me miraba a mí y me decía, ¿sabes? Le vi a mi abuela y me desperté y efectivamente, o sea, me despertó ella, ¿sabes? No sé. Y hasta que mi madre murió, yo estaba en conexión con mi abuela en sueños, en la vida real, o sea, en la vida real para mí, claro, ¿no? Yo la tenía conmigo. Qué bueno. Lu- Luna es que ve, que es ella ve muchas cosas, vidente se puede llamar, porque ves Sí, lo que pasa es muchos. que yo, por ejemplo, no los veo, así como con mi abuela, sí, yo sí que tengo ese recuerdo desde niña, pero yo verlos físicamente es muy difícil que yo los pueda ver, pero sin embargo yo los noto, los Ujú. siento y yo te puedo decir cómo son, si son hombre, mujer, qué edad tienen, cómo van vestidos, qué parte de su cuerpo, por ejemplo, pueden tener herida o no, sin embargo no Vaya. les veo, Ujú. pero Interesante. sí. Ujú. Clarividencia full. Mm. Buenísimo, muy bueno. Y tenés posibilidad de ver, por ejemplo, sí, cuando por ejemplo, veas a las personas, puedes ver si están acompañadas por otros seres o no. Eso lo puedes ver, ¿no? Sí, a veces sí que me viene la sensación de que no están solos o hay alguien más, pero no llego a ver más allá. Claro. Como mucho me puede llegar esa sensación, pero no veo. Por ejemplo, cuando mi madre se estaba muriendo, mi madre tenía un cáncer terminal y bueno, mi madre siempre ha sido también muy brujita en estas cosas, siempre ha tenido mucha intuición, si te decía algo pasaba, o sea, era como. Y bueno, y se lo transmitimos a mi hermana. Yo con mi hermana me llevo 14 años, fíjate, ¿no? Entonces, cuando mi madre se estaba muriendo, mi hermana tenía 18 años.
y yo vivíamos lejos, ¿no? Entonces yo no podía estar allí porque yo tenía mis hijos también, entonces por circunstancias no podía estar. Entonces mi hermana me llamaba por teléfono y me la ponía al teléfono, ¿no? Ella casi no hablaba, casi no te reconocía, se estaba quedando ciega y tal. Y un día le dije a mi hermana, Tata, ¿quién hay en casa? ¿Estáis solas? Y me dice, sí. Le digo, no. Digo, hay muchísima gente, Tata, hay muchísima gente. Y me dice mi hermana, que mira, se me está poniendo la carne de gallina. Me dice mi hermana, que no, Tata, que estamos solas. Y le digo, escúchame un favor. Digo, te va a sonar macabro, pero necesito que pongas a grabar el móvil. Digo, porque en esta casa hay mucha gente y han venido a buscar a la mamá. Y entonces mi hermana se puso a grabar y efectivamente cuando mi hermana escuchó la grabación antes que yo, me dijo, Tata, tengo miedo. ¿Y qué Aquí hay escuchó? un montón de... Porque yo hablaba con mi hermana y yo escuchaba susurros. Yo no escuchaba palabras concretas, ni frases, ni voces en concreto, sino susurros, ¿no? Entonces, claro, yo decía, hay gente. Y luego, posterior, cuando mi madre falleció, yo le pregunté si le habían venido a buscar y me dijo que sí, que habían venido y que habían venido bastante seres que ella quería. ¿Y se escuchaba alguna palabra o solo eran murmullos? No, eran como susurros, como si estuvieran ahí alrededor de ella, hablando con ella o hablando entre ellos, ¿sabes? No llegué a alcanzar ninguna palabra. Eran susurros nada más. Vaya. La reunión en el más allá de familiares. Cuando hacemos aquí para despedir a la persona que desencarna, pues a lo mejor allí también hay un comité de bienvenida. Qué bueno. De hecho, es muy curioso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, desde los 17 años me trabajo cuidando a personas mayores. Luego es verdad que he tenido un parón muy grande, ¿no? Pero luego yo es algo en lo que he continuado siempre. Y es muy curioso, porque, bueno, Rosa, tú sabrás también, que cuando se están muriendo, en esos últimos días, ellos empiezan a conectar con gente suya que está muerta. Y ellos Mamá, las ven, están ahí. llaman mamá. Es curiosísimo, o sea, Sí. y te empiezan a hablar y ha venido a buscarme y a mí me ha llegado a pasar, sobre todo al empezar con 17 años que no sabía nada del tema, con una señora me pasó y pasé tanto miedo que me fui corriendo, ¿no? De donde estaba, porque yo decía que ve espíritus, ¿sabes? Pero realmente ella veía a su hermana como que su hermana decía, me ha venido a buscar, dile que se vaya, me decía, dile que se vaya, y decía que no hay nadie. Pero es súper curioso. Sí, son temas muy, la verdad que son hermosos. Y justamente lo que estamos viviendo ahora, no es casualidad que estemos viviendo nosotros en este planeta, en este instante de lo que está pasando, está todo muy calculado, calculadísimo. No es que, nací justo en el planeta Tierra, mirá los volcanes. Che, ¿cuántos volcanes que están explotando? Mirá todas las inundaciones, wow. ¿Y qué le pasa a la gente que está viendo, que están como haciendo meditación, hablan de los chakras, son todos locos? Está todo conectado, es una pasada. Yo a Totalmente. veces cuando me levanto por la mañana con mi marido comento, madre mía, porque vemos las noticias y decimos, guau, esto es alucinante, digo, estamos viendo aquí, viviendo un momento en la historia de la humanidad que, bueno, que lo tenemos muy claro, ¿eh? Que esto es súper emocionante. Hay momentos que tienes mucha incertidumbre porque no sabes lo que va a pasar, aunque confías. Y dices, uff, bueno, esperemos que esto salga bien y, bueno, y gane la luz sobre la oscuridad. Pero dices, guau, madre mía, qué tiempos. Es impresionante. Aparte de Rosa, escúchame, si se va a hacer todo lo que venimos viendo y hablando, esto va a ser histórico, porque cuando Mm. estén viviendo las personas en las 5D van a decir, antes este planeta se manejaba de tal manera, de tal otra. Por la plata tenías que hacer cualquier cosa. Iba a trabajar 12 horas para poder conseguir, no sé, una buena compra en el supermercado. Cuando ahora al alcance de la mano. O sea, todo lo que estamos viendo nosotros ahora va a ser anecdótico, Sí. va a ser histórico. Es algo tan grande. Claro. ¿Te has recibido algún mensaje últimamente?
Marcos, ¿has canalizado algún mensaje así especial? Yo me comuniqué con Jesús. En realidad yo me mudé a una casa espectacular. Ustedes no saben lo que es esta casa. No sé si le mandé fotos. No. Bueno, ahora después le voy a mandar fotos. Yo vivía en un departamento chiquitísimo. Éramos 5, 2 perros, un quilombo. Así es. Y le voy a contar la historia porque esto es fascinante. No sé cómo fue que en mi empresa, yo trabajo en una empresa agroexportadora. Acá es un cordón industrial donde hay varios puertos y el maíz, la soja y otras cosas más salen de Argentina para el país, para el mundo. ¿Entienden lo que es esto? Es terrible, bueno. Y mi empresa tiene varias casas alrededor de la empresa. Y se estaba por dar la posibilidad de una casa. Entonces mi mujer quería mudarse, bueno. Entonces, digo, le voy a preguntar no sé cómo fue que enganché justo con Rafael, el arcángel Rafael. Y el arcángel Rafael viene, lo invito y viene. A veces vienen, a veces no vienen. Vienen. Y no va que cuando le pregunto por esa casa me dice que no, en esa casa no me voy a mudar. Y le digo, ¿y me voy a mudar a otra casa? Sí, me dice. O sea, ¿me voy a mudar? Sí. Y mi empresa tiene un barrio privado, aparte, donde hay muchas casitas. Y había una desocupada. Y le digo, ¿en tal barrio? Sí, me dice. ¿En tal casa? Sí, ahí me dice. Bueno, medio que no le creíamos. Qué sé yo. Ah, viste, no lo podíamos. ¿Y qué fue lo que me dijo también? Bueno, me dijo algo de un departamento que se iba a vender, que me parece que se va a vender, pero bueno. Dijimos, bueno, nosotros fuimos a ver la otra casa no era tan linda, estaba medio hecha pelota, le dijimos a la empresa, mira, no la vamos a alquilar. Y nos gustó. Después no sé por qué, cómo fue, que le pregunto por la casa donde estoy viviendo ahora. Sí, se puede, me dice. ¿Vos te querés mudar ahí? La casa mía está al lado del gerente general del puerto. ¿Entiendes? No quiere venir nadie de acá. No sé por qué. Claro. Por si acaso, A mí a me da lo tener el jefe al lado. claro, Ya, es por eso. Pero para Pero no mí, pasa nada. mi hijo le dicen a este hombre capitán, el capitán del trabajo de papá. Me dice. Bueno, terminamos alquilando acá. Vaya. O sea, se cumplió lo que Rafael nos había ¿Cómo, anticipado. cómo te comunicas? El- la conexión es muy sencillo en realidad. Lo que pasa es que no muchos se dan cuenta. ¿Vos rezás, Rosa? Sí. A quién la rezás generalmente? Pues si te digo cuando empiezo la oración son ángeles, arcángeles, seres de luz, Pero maestros ascendidos. si, En si, particular, si te digo a uno, ¿a quién no tienes en mente? no, antes sí le rezaba más a Chamuel porque me resonaba ese ángel o arcángel. Pero Bien. ahora ya llevo tiempo que no tengo en particular. Bueno, pero vamos a suponer que con Chamuel. ¿Vos sabías que cuando vos le pedís cosas, él recibe la información Sí, porque lo sé. vos le estás emitiendo energía? ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Sí. Yo lo que hago es, me concentro, eh, vamos a suponer que, como pasó la última vez, me concentré y lo invito a Jesús, que está dentro de sus posibilidades en venir, que nos podamos comunicar. Jesús y otros seres con más evolución, eh, ellos ingresan de otra manera. Por ejemplo, los hermanos del espacio casi me presentaban enfrente mío. Yo siento como si yo hago paso a la mano y siento como si hubiese un chakra bloqueado ahí. ¿Me entienden lo que le digo? Ujú, ujú. Siento la energía. Pero Jesús, Rafael o la Virgen María y todos otros seres, lo particular es que a mi derecha se encienden tres focos energéticos y el cuarto está adelante mío. O sea, quedan encendidos esos tres focos energéticos y el cuarto es el ser.
¿entienden? Ujú, De esa manera se presentan. ujú. Es muy raro, no entiendo muy bien por qué, pero es así. Pregunto si son tal persona, yo a mi derecha tengo la sí, un cartelito que dice sí, a la izquierda dice que no, y le pregunto si son tal persona, y la energía me dice que sí, es justamente esa persona. Entonces yo pienso, como hubo una presentación energética particular, Ujú. me está contestando, yo le creo que es así. ¿No es lo que digo? ¿Qué pasa con el cartel? ¿Se mueve el brazo o algo? No, no, tengo un cartel a mi derecha que dice sí y otro a mi izquierda que dice no, ¿no? Y también tengo el abecedario, que eso para saber. Mm, No, eso. Es como si fuese el Ouija. mm. Luna también hace, sí. Es muy parecido, pero no lo es. Yo arranqué así, pero no lo es tan así. Ujú, Eh, y entonces le empiezo a hacer preguntas, ¿entienden? Jesús. Justamente, bueno, Jesús fue el primero que vino en esta casa. Fue ujú, contentísimo, imagínense. No hablamos cosas muy puntuales. De hecho, le quise preguntar un poquito de la evacuación o del rescate y no me contesta nada. Y ya lo he hecho anteriormente, le he hecho la misma pregunta y no me contesta. No me quiere decir. Pero está bien, yo lo tengo que respetar, porque si él no quiere hablar de ese tema, no quiero. Dale, Jesús, decime, ¿cuándo me llevan? No me va a decir. claro. ¿Qué te Pero iba a decir? Nos comentaste bás- que básicamente fue, lo invito no me acuerdo si yo hablé algo puntual, pero básicamente fue más para agradecer por todo, porque también yo le había pedido que se agilice el tema del alquiler de la casa, porque la casa se tuvo que restaurar, o sea, hubo otra cosa. Entonces, mi casa yo la denomino la villa de Rafael y de Jesús, en qué conmemoración a bonito. sí, Sí. zarpado, es increíble. Así me comunico con las energías, porque yo detecto si hay energía en el cartel que dice sí o en el cartel que dice que no. Ah, ajá. Ahí tengo la respuesta. Hago pregunta y tengo la respuesta inmediatamente. Es, no es tan sencillo como hablar como ahora nosotros, pero es una comunicación. Claro, tú percibes la energía, entonces eso está genial, Sí, está qué bueno. maravilla. Yo más que pedir soy de dar gracias y también hablo con Jesús y con Dios y les pido porque la humanidad despierte, porque es súper importante. Entonces, eso es lo único y protección para los niños, los seres inocentes, los animales. Eso es un poco lo que pido, sí, protección para mi familia y sobre todo doy gracias. Y bueno, y pongo protección por la noche a mis seres queridos con el aro violeta. Y bueno, y yo lo percibo, llega un momento cuando yo me pongo el aro violeta y se lo pregunté a mi marido si él lo percibía, porque llevo haciéndolo ya 5 años, todas las noches, no me puedo dormir sin hacerlo, que es una oración, es un charlar no sé, en plan espiritual, con los seres que me escuchen, y me pongo un aro de la llama violeta, que es transmutador, protector y sanador. Y cuando le pregunté a José, ¿te lo voy a poner ahora? ¿Lo percibes? Me dijo que sí. Pero es que yo lo percibo cuando me lo pongo. Percibo un calor aquí en la zona, en esta zona, es brutal. Y bueno, no sé, es que lo percibo y por eso no me puedo acostar sin hacerlo. Y doy gracias y Jesús pero pido más. Jesús debe estar contento con vos porque en realidad Él está también esperando que despierten. Porque este proceso de vos ponete a pensar algo, eh, la gente que está en este mundo, si no despierte, si no se da cuenta, este mundo ya está a punto de pasar. Aunque algunos dicen que ya está en 5D, pero ya está el cambio, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Si no despiertan, no van a poder pasar a la otra dimensión. Pero eso es algo lógico, eh, porque Claro, no sé si algunos dicen que por una cuestión de vibraciones no van a poder estar ahí, cada pero uno irá a la vibración, imagínate, eh, claro. imagínate si empiezan a ver naves, Ujú. gente que se va a desesperar, se van a volver locos, nos están atacando, los marcianos nos están atacando.
¡Disparémosle! Dicen, Marcos, que hay una primera incursión, dicen eso, no sé si es información que circula por internet, pero que pueden ser negativos, pueden ser hermanos del espacio negativos, Sí. y que tenemos que distinguir de alguna manera o una incursión de los negativos tenemos que sentir cuando son de luz y vienen a ayudarnos. Entonces, de alguna manera lo tenemos que percibir. Yo eso lo aprendí hace pocos años. Yo al principio no creía en eso y estoy medio en pañales, pero la información que tengo es que toda la Confederación Galáctica o Intergaláctica es como que erradicaron muchísimo y creo que ese es el plan también, que no estén más en la Tierra, porque ya está. Se hicieron lo que tenían que hacer durante muchos años, cientos y miles de años, ya está. No tienen que estar acá. Y el tema es que cuando los otros lo sacan, lo sacan. No hay Lola, ¿viste? Y Claro, nosotros a veces comentamos, mi marido y yo, y decimos, nos hacemos esa pregunta, ¿no? Y decimos, jolín, lo que no es justo en este mundo, que está gobernado por entidades oscuras y que nos tienen sumidos, no quieren que avancemos. Y digo, y hablan de libre albedrío cuando no lo hay, porque la mayoría de la población humana está engañada y dormida. Entonces, ¿qué libre albedrío hay ahí? Entonces es que yo en ese punto no creo en el libre albedrío para nada. Y es esto, ¿no? Que no, bueno, pero el libre albedrío es elegir y acatar la normativa del sistema. Pero vos también podés decir, bueno, a ver, te voy a poner un ejemplo. Yo juego a, yo, yo juego a 2 puntas. No sé si está bien dicho eso. Voy a trabajar. Intento ser un trabajador eficiente, un trabajador bueno, ¿entienden? De hecho, mi trabajo es bastante bueno el que tengo. Pero a su vez, yo también elijo vivir en amor, disfrutar de la vida, escribir libros para ayudar también a otras personas. Y soy consciente de un montón de cosas que la Matrix no te lo da. ¿Entienden? Entonces, vos tenés el libre albedrío de hacer lo que vos quieras. Es como yo te dije, vos tenés el libre albedrío de ser un ingeniero o ser un kiosquero. Pobre kiosquero, ¿no? Pobre la profesión de kiosquero, tiene un kiosquito, pobrecito, pero vamos a suponer que tenga kiosquero. Y decir, yo elijo ser kiosquero, pero a su vez voy a trabajar mi interior. Mi libre albedrío es elegir el camino de empezar a trabajar uno mismo. Yo elijo eso, ahí está mi libertad para elegir. O elijo ser claro, ingeniero o elijo potenciarme porque sé que lo que viene es terriblemente increíble. solo que elegimos libre albedrío unos dormidos y otros despiertos. Entonces, quiero decir, ¿quién tiene más mérito? A lo mejor los dormidos ahí tienen más mérito en este punto, ¿no? No entiendo por qué. El punto de que si tú estás dormido, no tienes no sabes realmente, no estás despierto y no tienes esa información para elegir o para ser consciente, ¿no? de qué eliges. No sé Bueno, en cierta manera ellos están eligiendo, claro, porque tú no puedes saber que algo que desconoces existe, ¿no? Entonces ellos sí se sienten que saben y Pero porque les de hecho falta, sabrán muchas cosas, ¿no? Quiero decir, ellos en donde ellos, lo que ellos perciben, la percepción que ellos tienen de lo que es la vida, de lo que es el mundo realmente, está ajustado a su nivel de conciencia o de despierte. Es que no me gusta decir despierte tampoco, ¿no? Sino al nivel de conciencia, ¿no? De consciencia más. Entonces, al final ellos sí lo hacen libremente porque ellos no saben que hay algo más, entonces no pueden elegir hacerlo de otra manera porque no ahí conocen, están, pero pero sí lo están haciendo de una forma libremente. pero están en inferioridad de condiciones, porque no tienen la información que tenemos nosotros. Yo sé que es una cuestión de nivel, pero luego me refiero, si los oscuros pueden, que se supone que yo creo que ellos se saltan las reglas, ¿no? Ellos interfieren.
y nos controlan, y etcétera, etcétera. Y entonces los de luz, los seres de luz, no interfieren. Entonces está desequilibrado, o sí interfieren los seres de luz, pero quizás no lo percibimos. ¿A vos qué Yo te creo, parece? Decime qué te parece. ¿Interfieren o yo no? creo que sí interfieren y que quizá cada vez lo percibimos más. Te voy a ayudar. Acabamos de hablar de que nos están llamando. Sí, eso es cierto, es ¿Vos te cierto. pensás que no interfieren? Sí interfieren, pero quizá no los Lo que yo escuchamos creo que lo no suficiente. podrán tampoco es, a mí, según me explicaron ellos, lo que ellos no pueden es intervenir en nuestras decisiones, porque sería intervenir y alterar el libre albedrío, y eso es una norma sagrada para todas las especies. Luna, La cosa es que ellos, hay cosas que sí pueden hacer, Ya. pequeñas cosas, pero hasta que no haya un porcentaje grande de personas que lo estén pidiendo o que estén en esa vibración, ellos no pueden interceder, no pueden... Luna, justamente eso que quería decir la Rosa. Es que ellos tienen, cuando ellos hablan del libre albedrío, es no despertarlo a la fuerza. Y ellos te lo explican claramente. Claro, Para, claro. para que la mariposa vuele, tiene que ser gusano y tiene que tener un proceso. Vos no le puedes meterle las alas y decir, bueno, volá, porque se te va a caer el gusano. ¿Entendés? Y no va a entender cómo volar. Y vos decís, ¿qué estás loco? ¿Cómo andás volando si yo soy un gusano? ¿Qué te pasa? ¿Vos estás drogado? Sacame estas alas. ¿Quién sos vos? ¿Qué querés? ¿Vos me querés invadir? ¿Entendés? Ahí está el libre albedrío, en decir, respetar el proceso cognitivo o de conciencia del ser. No pueden Claro, interferir, porque saben entiendo. que se van a truncar, porque no le pueden meter unas alas al gusano. Entonces, ¿qué dicen? Hermano mío, va a llegar tu tiempo. A lo mejor te van a ayudar telepáticamente, espiritualmente, te van a estar diciendo, dale, dale, despertate, dale, dale. A ver, bueno, ahí se levantó. Dale, dale, despertate, vamos. ¿Eh? Sí, seguí por acá. No, por acá, no, por acá, por acá. Ay, la puta madre. Siempre agarra el camino de la izquierda, le estamos diciendo, anda a la derecha, te preparamos todo para que cuando abra ese libro y vea esa frase te diga, wow, y no, agarra la PlayStation, deja la PlayStation, déjala. Tipo de 35 años jugando a la PlayStation en red, matándose, pa. Pará, loco, la vida se trata de otra cosa. Tu guía espiritual está cansado de todos, pero con mucho amor. Les damos trabajo, ¿eh? Pa. Yo creo que, a ver si no se me va, porque a veces me vienen las cosas y se me van. Que quizá el graduarse aquí en la Tierra es en un mundo de dormidos, nacemos dormidos completamente y vamos despertando. De repente yo creo que nos graduamos en el momento en que empezamos a despertar de todo este sistema que nos tiene dormidos y empezamos a desperezarnos como cuando te levantas por la mañana y a decir, ¡guau! ¡Qué día más maravilloso! Tal Creo que cual. ahí es donde el ser humano se gradúa. Entonces necesitamos que vengáis y que nos graduemos muchos, porque si no, no sé yo qué va a ser de la humanidad. Y aparte, Rosa, hay otra cosa. O sea, vos pensás que esto recién estamos despertando. ¿Saben todas las cosas que tenemos? Miren, yo les voy a decir lo que estoy haciendo. Que lo estás grabando. No sé si está tan bueno decirlo, pero bueno. Luego te pueden quitar cosas, ¿eh? No os preocupéis. Ah, no me importa porque si esto lo googleás, lo vas a encontrar. Lo que estoy intentando hacer, que me cuesta y no tanto, pero a partir de ahora lo voy a empezar a hacer en serio, es hacer la transmutación de la energía sexual. ¿Escucharon algo de eso ustedes? La Kundalini. Sí, la Kundalini, tal cual. Yo cuando eyaculo, cuando estoy teniendo relaciones sexuales, cuando eyaculo, yo siento que me baja energía a los testículos o al chakra raíz. Yo lo siento eso.
Ujú. De hecho, cuando me masturbaba, porque no me masturbo más, cuando me masturbaba, yo sentía todo un proceso energético al eyacular. Era muy loco, porque gozaba, pero decía, ¿qué está pasando? Vibraba todo yo, ¿me entendés? Bueno, Ujú. y entonces lo que me estoy interiorizando es en transmutar. De hecho, Esa energía. en el curso de hipnosis ya también se empezó a dar justamente la transmutación de la energía, no solo la sexual, sino hay otras más, para que esa energía kundalini suba a lo que es los chakras superiores del corazón y Ujú. haga un efecto en la conciencia misma. Creo que, Ujú. creo que la finalidad es desintegrar por completo el ego. ¿Entiendes? Será un chute de energía brutal, me imagino, si lo consigues hacer, ¿no? Tal cual. Será. Recién arranco. Aparte no es fácil, no es fácil. Ujú. Ujú. Pero igualmente masturbarme ya no me masturbo más porque vos decís, ¿y para qué te vas a masturbar? Para eyacular en el hombre. Entonces yo digo, Ujú. y yo no quiero largar energía. Entonces, ¿qué pasó? Dejé de ver pornografía. Antes era un Ujú. adicto. No sé si un adicto, pero yo tenía ganas de ir al baño a hacer caca. Y el celular, a ver. El hombre es una cosa maravillosa, cómo está conectada con, con las estrellas, con las actrices del porno. Es una cosa de loco. Es una cosa. De todas las formas, es verdad que vivimos en una sociedad que está todo sexualizado, ¿sabes? Todo, desde los niños que empiezan a ver series y en las series y en los dibujos ya se les... O sea, el sexo se está infravalorando. La gente no se está dando cuenta de lo que significa el sexo o el compartir ese momento con otra persona. Entonces Sexo ahora con es como, amor es ¿sabes? sublime, ¿no? Libre unos con otros, venga, y eso es un intercambio de energías y de yo recojo lo que no es mío y ¡buah! Brutal. Y la Terrible. gente no lo ve, no se da cuenta, por eso muchas veces no buscan el amor, no buscan el amor realmente, simplemente están buscando compañía, una compañía que se adapte a ellos, punto, porque el amor no es lo que ellos... Esta sociedad para mí está enferma en ese sentido. Sí, pero en eso hay unos intereses, ¿eh? Porque ya desde la escuela, en vez de darte una educación sexual y Sí, está espiritual, porque el sexo tiene una energía muy potente y el sexo con amor es casi, es algo, es que no tengo palabras para describirlo, hay que sentirlo. Es sublime, es sublime. Entonces, si se nos enseñara desde niños el tema de la espiritualidad, no de rituales de religión, sino espiritualidad. Entonces, entre ellas está el tema del sexo es muy importante, el conocer tu cuerpo, el amarlo, el respetarlo, valorarlo, sentirlo. Y la energía sexual vamos, es muy Estoy, potente. estoy muy de acuerdo con vos. No nos enseñan de chicos lo que es el amor. No es que No interesa, ¿no? Porque eso nos haría desarrollarnos percibimos, espiritualmente pero es y propio de nuestro, despertar. pero es propio de nuestro mundo que no se aprende, que no se enseñe eso. Es lógico, es lógico. Igual que porque hay que mi aprenderlo, hija está pues dando las mismas cosas todos los años, las mismas montañas, los mismos adjetivos, y digo, bueno, y lo importante, ¿qué te enseñan en la escuela de lo importante? Vale, esto es cultura, vale, pero bueno, hay otras cosas también que Mirá, son vitales para el desarrollo de los niños. le voy a poner un ejemplo básico y vamos a tener que cortar porque se me está levantando toda la tribu. Mi hijo le dan un cuento para que lea, pero básicamente era para que lea. Y lo estamos leyendo y era un sapito verde que vinieron unas mariposas y se empezaron a reír con él porque tenía un solo color y las mariposas tenían colores brillantes. Y se puso triste, se pintó todo el sapito, después con el agua toda la pintura se le cayó, volvieron las mariposas y se reían de él hasta que vino un pajarito, no sé qué pajarito era, y dijo, qué hermoso sapito. Y ahí se dio cuenta lo lindo que era. Entonces, yo a mi hijo le digo, hijo, este cuento es súper importante, le digo yo. Me miró como diciendo, vos, ¿qué estás diciendo, papá? El sapito y las mariposas. El patito feo es mi cuento favorito. Bueno, sí. claro.
Bueno, ¿y qué pasó? Entonces, aparte lo uso como muletilla por situaciones que también le pasa, diciendo, ¿te acordás del cuentito? ¿Yo qué le digo? Ahí tenés que estar seguro con vos mismo. Tenés que saber quién sos. Tenés que quererte. ¿Qué importa lo que digan los demás? Que nadie te haga dudar al final. Tal cual. ¿Qué me importa si me dicen, vos andás sintiendo energía? Que digan lo que quieran. Yo estoy seguro, yo sé, ¿me entienden lo que les digo? Y miren las cosas que manejamos. Entonces, si bien es altruista el cuento, pero el cuento era más que nada para que ellos puedan leer. Pero el sentido, y justo pobre tuvo que leerlo conmigo. ¿Para qué? Digo, esto es re importante, le digo. ¿Te diste cuenta? Y al principio no había entendido, tuvo un evento con otros compañeros, le digo, ¿te acordás del sapito? Y ahí se puso a pensar. Se dio cuenta. Qué bueno. Entonces, bueno, la enseñanza, creo que la enseñanza de los chicos es fundamental, pero no estamos preparados todavía. La humanidad no está preparada para poder empezar a tener materias básicas. Sí, lo que bueno, nosotros lo que no le enseñan en la escuela, pues se lo enseñamos en casa. A nivel espiritual, además, nuestra hija tiene también muchas capacidades, ve entidades y siente cosas y es muy especial. Claro. Y bueno, y eso siempre se lo hemos reforzado, nunca hemos dudado de ella, de lo que nos dice que ve. Y bueno, ahí está, que es para nosotros, pues Qué bueno. está muy abierta y despierta, bueno, un poquito despierta. No es que estemos todos ya despiertos, sino que estamos en proceso. Estamos en ese proceso de despertar Pero, en este momento. claro, hay que ayudar a nuestros hijos a, pues eso, a llevarles en ese camino, que desarrollen todo su potencial en la medida que podamos. Bueno, chicas, fue hermosa esta charla, eran unos minutitos. De prueba, fue de prueba. Esto es para hablar, pero Seguiremos charlando, ¿no? bueno, la cuestión Seguiremos. es, mañana entonces voy a hablar del despertar de conciencia, básicamente de cómo, es un poco lo que dije hoy, pero cómo empecé a buscar cosas, cómo se me presentaron los signos, y después de qué me empecé a dar cuenta de esas cosas, y no sé Fenomenal. qué me saldrá porque hoy hablé casi todo, pero bueno, Bueno, fenomenal. Seguimos mañana. mañana voy Fenomenal. un poco más arregladito, no sé, algo. Sí, Hoy ha sido mañana nos ponemos. más improvisado, pero ha quedado genial. Pero bueno, Bueno, va pues a ser muy parecido a lo que hablamos ahora. ujú, Quizás me aboque un poco más a los libros, ujú, para que la gente también pueda acceder. ujú. Eso es. Muy bien. Pero Pues bueno, un placer enorme, Marcos. no, esto es para hablar, pero es, es un no acabar, porque cuando Sí, esas personas manejan las mismas sintonías, es como que, uff, La conversación fluye, fluye, fluye y nunca termina. jamás, jamás, jamás. bueno, pues seguiremos, no pasa nada y compartiremos. Pero creo que sí, Y creo que si sí. quieres dar tus datos de contacto, Marcos, pues si Sí, sí. quieren. Luego cuando edite el vídeo y eso, yo los pondré también en el vídeo, pues eso, pues tu Facebook o lo que quieras tú y vamos poniendo también. Yo me manejo mucho por Instagram, porque, Ujú, Vale, eso es, pues en sí, Instagram. porque Vale. vale. ahí Eh, subo tu- fotos y eso. ¿Es tu dirección? ¿Qué es tu nombre en Instagram? Carlos. Es Marcos. Marcos Maldonado-78, me parece, ya ni me acuerdo. Algo así es, me parece que sí. Bueno, en la descripción del vídeo luego nos pasas todo y ya lo Sí, acoplamos. no, yo mañana Vale, les digo, mañana les digo. vale, perfecto. Bueno, Bueno, pues nada, un chicos, un gustazo. placer. Dale, Hasta igualmente. Vale. mañana. Chao. Chao, gracias. Agur.